Damos la bienvenida a Fernando Navarro García a su programa. Hola, Fernando. Hola, Raquel. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un personaje que muchos de nuestros oyentes conocen muy bien, Konrad Adenauer, el que fuera presidente en la posguerra presidente de la República Federal Alemana. ¿Qué nos cuentas acerca de esta figura, Fernando? Sí, bueno, hoy lo hemos incorporado en el capítulo de personajes de luz, porque es verdad que Adenauer tiene un papel muy importante, por lo menos en el reconocimiento de las responsabilidades alemanas en el genocidio. Ya veremos que su protagonismo es casi mayor después de terminada la guerra que durante el nazismo o incluso en los años anteriores, ¿no? Él nace en 1876, Adenauer, en el seno de una familia católica en Colonia. Ya veremos que una gran parte de su vida gira alrededor de esta ciudad alemana, Colonia. Estudia Derecho en la prestigiosa Universidad de Friburgo y en fecha tan temprana como en 1911 es nombrado alcalde de Colonia, de la ciudad en la que había nacido. Él desde ese momento, y es además alcalde de Colonia, Raquel, esto es importante tenerlo en cuenta, durante muchísimos años. Es desde 1911 hasta 1933, que es cuando los nazis lo expulsan, ¿no?, de la vida pública. Por tanto, como alcalde de Colonia, él vive el Segundo Imperio, vive la Primera Guerra Mundial, vive la República de Weimar y vive los primeros días del nazismo, del Tercer Reich. O sea que fíjate que solamente como esta etapa previa a la llegada de los nazis ya tiene una trayectoria Adenauer enorme. Él, como alemán de fe católica, está enclavado políticamente al partido de Zentrum, que es, como todos sabemos, el gran partido de corte católico, conservador, que existe en aquellos tiempos en Alemania y que tiene un papel muy importante también en los años previos a la toma del poder por parte de los nazis, ¿no? Porque probablemente sea la torpeza de las diferentes fuerzas políticas, lo hemos visto en algún otro programa, Raquel, la que hace precisamente que los nazis se aprovechen de esa falta de coordinación entre fuerzas democráticas, aunque ideológicamente contrapuestas. Estoy pensando en la socialdemocracia, por ejemplo, y el partido de Zentrum, que es verdad que eran fuerzas ideológicamente contrarias, pero claramente democráticas, dentro de lo que era el orden democrático de la República de Weimar. Y ni Zentrum, que era el partido de Adenauer, ni la socialdemocracia fueron capaces de darse cuenta de que el verdadero enemigo en aquel momento era el Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi. El caso es que aquellos errores que fueron notables, ya digo, por parte de todas las fuerzas políticas alemanas, y que además fue muy bien rentabilizado por el nazismo, hace que Hitler sea nombrado canciller, y en 1933, una vez que Hitler es nombrado canciller con la aquiescencia de Hindenburg, este personaje que estamos hoy retratando, Adenauer, es cesado en su cargo de alcalde de la ciudad de Colonia. Poco tiempo después, durante la noche de los cuchillos largos, en la que los nazis en 1934 hacen una de sus purgas más famosas probablemente dentro del partido, acaban con toda la cúpula de las SA, que de alguna forma era el brazo más radical, por poner etiquetas, más de extrema izquierda, si esto vale, ¿no?, aplicado al nazismo. A Adenauer, en aquella purga, se le detiene, está encerrado unas noches, 2 o 3 noches, y finalmente sale vivo, porque también en aquella purga los nazis aprovecharon para liquidar no solamente a miembros de las SA, que habían estado conspirando efectivamente en contra de las políticas de Hitler, que ellos consideraban
muy moderadas, si vale la paradoja, aprovechan también en aquel momento para, en esa purga, liquidar también a personas que no tenían ninguna relación con las SA y que desde luego no habían estado confabulando, ¿no? Pero que eran Pero bueno, enemigos, pero que eran enemigos políticos. Claro, eran enemigos políticos, eran periodistas que habían escrito algún artículo que había agradado poco a algún gerifalte del partido, o gente como Adenauer, que pertenecían a un partido que había sido muy importante, como era el partido de Zentrum, y que era un partido que, como partido católico, era absolutamente aborrecido por una gran parte de la cúpula nazi, que, como sabemos y hemos visto en algún programa, eran profundamente anticatólicos. En general eran anticlericales, con cualquier credo, pero en particular el odio que tenía gente como Rosenberg, estoy pensando, frente al catolicismo en particular, era enorme. Entonces, bueno, un partido como Zentrum, alguien que había sido alcalde desde 1911 hasta 1933, pues era un personaje poco agradable. Además, añadimos que en el tiempo en el que él se opuso a los nazis, mientras había democracia en Alemania durante la República de Weimar, esos finales años 20, esos primeros años 30, él había sido un opositor declarado al nazismo, pues ya lo ponemos en el punto de mira, ¿no?, de esta organización criminal como era el partido nazi ya en el poder. Uh-huh. Él consigue, durante los años de nazismo, sobrevive en Alemania en esa figura que se da en llamar como exilio interior. Se mantiene, bueno, él es despojado de todos sus cargos, incluso se le llega a embargar la cuenta que tiene y se encuentra sin trabajo, sin dinero y básicamente sin apoyo, porque no hay nadie que se quiera acercar a un apestado. Consigue, a través de ciertos contactos políticos que él mantiene, que de alguna manera lo dejen tranquilo, manteniéndose, como decía, en ese exilio interior dentro de Alemania, bueno, pues no participando de la vida pública, ya digo que es un apestado, pero manteniéndose en silencio. En el 44, después del atentado contra Hitler de 20 de julio, la operación Valkyria, de nuevo se le vuelve a arrestar. La verdad es que no existen pruebas contra él, pero bueno, es uno de los sospechosos habituales. Es una persona... está encarcelado un tiempo en la prisión de Braunweiler y sale. Es liberado poco antes del final de la guerra. Sale de la prisión, consigue salvar la vida. En el 45 es liberado por los norteamericanos y vuelve a ser repuesto en su puesto de alcalde de Colonia. Aquí, digamos, que debería terminar la biografía de Adenauer, al menos relacionada con este periodo oscuro de la historia que repasamos en nuestro programa, Raquel, pero realmente es aquí cuando empieza la historia de Adenauer. Uh-huh. Porque en 1945, cuando él es nombrado de nuevo o renombrado alcalde de Colonia, funda el partido político, el CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, que hay quien dice incluso que llega a ser el partido de la reconciliación europea, especialmente entre Alemania y Francia, que había estado enfrentada desde casi 2 siglos, pero sobre todo, lo vemos inmediatamente, también con el futuro Estado de Israel. Uh-huh. Todavía no se ha creado, Israel no existe todavía como Estado, sí como proyecto, ¿no? Él es nombrado canciller un año después, canciller de la República Federal Alemana, como decías al principio, Raquel, en 1949, un año después de la creación del Estado de Israel. Prácticamente son casi vidas paralelas, ¿no?, en esta historia final de su vida. Y es canciller hasta 1963, año en el que se jubila. Muere muy poco tiempo después, en 1967. ¿Qué hace y por qué yo creo que su figura merece ser recordada, especialmente cuando hablamos de nazismo, ¿no?, y de genocidio? Bueno, él, aparte de las responsabilidades económicas en el llamado milagro alemán y esa visión pro-occidental y pro-Unión Europea, es uno de los padres de lo que luego sería la Unión Europea, lo más importante es que él se reconcilia
con Israel, y especialmente el papel muy importante que tiene Ben Gurión, que es el primer presidente del nuevo Estado. El 27 de septiembre de 1951 tiene una famosa declaración en el Bundestag en donde él reconoce la responsabilidad alemana en el Holocausto, es el nombre que ellos le dan. Es verdad que esa declaración de 27 de septiembre de 1951 no es la que hubiera querido Ben Gurión. En aquellas negociaciones previas que existieron y en ese acercamiento entre Alemania e Israel, entre Adenauer y Ben Gurión buscaba algo más que un reconocimiento de la responsabilidad. Él buscaba la culpa, el reconocimiento de la culpa colectiva de los alemanes ante el horror del genocidio. Hay que dejar claro, Raquel, que en esa declaración de 27 de septiembre del 51 no se reconoce la culpa colectiva, pero también hay que tener en cuenta que en aquel momento en Alemania una inmensa mayoría de alemanes estaba desde luego en contra de ningún tipo de restitución, ni moral ni económica, a los judíos que habían sufrido persecución y exterminio, y que incluso prácticamente un 15% de la población aprobaba expresamente las políticas de Hitler. Hay que poner las cosas en su contexto. Claro. Y en aquel... ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, que hay que ponerlas, que hay que explicar cuál era el contexto de la época y por qué es tan importante la declaración de Adenauer, claro. Exactamente, porque si no, es verdad que hoy en día no lo terminamos de entender, pero estamos hablando del año 1951. Es que la guerra está recién terminada, es que la Shoah está recién terminada. En aquel momento él reconoce, Adenauer, que Alemania tiene la obligación de enmiendas no solamente morales, o sea, el reconocimiento de la responsabilidad alemana en la Shoah, sino también materiales. Y esto es importante porque hay una reivindicación de restitución de todos aquellos bienes que habían sido expropiados ilegalmente por parte de los nazis, y al mismo tiempo también indemnizaciones por el sufrimiento, por el dolor causado a tantos millones de alemanes o no alemanes, simplemente por razón de pertenecer a una determinada religión o estar enclavados en una determinada raza según criterios raciales alemanes, ¿no? Y esos son los famosos acuerdos de Luxemburgo, de 10 de septiembre de 1952. Realmente un año después, prácticamente un año después, algo menos, de la declaración ante el Bundestag del reconocimiento de la responsabilidad alemana frente a la Shoah. En esos acuerdos de Luxemburgo, lo que Alemania acepta ya formalmente con el Estado de Israel, porque son unos acuerdos de Estado a Estado entre Alemania e Israel, lo que acuerdan es restituir e indemnizar. Y esto se va haciendo a lo largo de sucesivos, no solamente pagos, que serían las compensaciones económicas, a las organizaciones judías de la diáspora, a partir del año 52, sino también, y esto me parece muy significativo, estos acuerdos de reparación tienen un componente que no solo es económico, sino que también es político, militar y hasta moral. Por ejemplo, cuando la crisis del Sinaí, cuando en 1956-57 Israel toma Suez, que hay presiones muy importantes de los Estados Unidos para que Alemania no apoye a Israel, es Adenauer el que decide de forma unilateral y en contra de su principal aliado. Vuelvo a insistir, estamos hablando del año 56-57, con el poder que tiene Alan Dulles, que es el representante norteamericano, diciéndole a Alemania: no apoyéis a Israel. Bueno, pues Adenauer decide apoyarla, incluso de forma secreta, pero muy eficaz, suministra armamento al ejército de Israel, porque él considera, y hay unas declaraciones suyas muy interesantes de la época, que la situación política en el conflicto de Suez, del 56-57, es una situación puramente transitoria, son palabras literales de Adenauer, y en cambio la relación de Alemania con Israel es una situación fundamental.
Entonces él pone en ese dilema entre una situación transitoria que pasará, de una forma u otra, pero pasará, y la relación de Alemania con Israel, que es fundamental y por tanto tiene vocación de largo plazo o eternidad, llámalo como quieras, suponiendo que la eternidad en política exista, ¿no? Adenauer valora más esa relación fundamental con Israel y decide no solamente no retirarles su apoyo, sino apoyarles en ese conflicto, en uno de los numerosos conflictos que Israel ha tenido con el mundo árabe, o el mundo árabe con Israel, porque no olvidemos que las guerras de agresión siempre han sido iniciadas por los países árabes, ¿no? Fernando, te agradecemos muchísimo este repaso a la figura de Konrad Adenauer. Como nos adelantabas, murió poco después de jubilarse. Seguiremos hablando de él en otros programas porque siempre aparecerá este ministro que logró eso, que Alemania volviera a la democracia y que restituyó de alguna manera la culpa alemana en el tema del Holocausto. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Raquel, y al resto de oyentes de Radio Sefarad. Hasta la semana que viene.